Bueno, yo quiero presentar a un caro amigo. Hace rato que lo venía invitando y él pasó por una transformación, no mental, sino hasta física, si se quiere. Seguramente no lo van a conocer, porque yo tenía la imagen de siempre del querido Beto Rodríguez, y cuando entró a este estudio me caí de espaldas porque es otra persona, se transformó, él para mejor, por supuesto. Así que saludamos al querido amigo Beto Rodríguez. ¿Cómo te va, Betito? Qué placer. ¿Hace cuánto tiempo, che, que no nos sí, vemos? Vos invitándome y yo amenazando, ¿verdad? Pero había sido que estabas en una transformación severa, vos. Sí, realmente. Física. Realmente, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Porque hay gente que seguramente no se da cuenta de lo que pasó. Sí, realmente. Bueno, yo creo que mis amigos ya, la mayoría, el círculo con quien yo estoy habitualmente, ya se han dado cuenta. Pero comenzamos hace 3 semanas, programa nuevo de televisión en RCC, en una transmisora nueva, haciendo Motores y Compañía en televisión, a la espera de... Motores y Compañía. Y Compañía. Sí, tratando de reeditar lo que veníamos haciendo ya en diferentes canales, incluso en Fox Sports hasta el año 2019, y que vino después el receso con la pandemia, por sobre todas las cosas, y luego la venta de Fox Sports a la cadena ESPN, que pertenece a Disney, tengo entendido, y que trajo consigo una serie de cambios que no fueron fáciles de sortear y que ahora nuevamente se están abriendo para comenzar a entablar negociaciones nuevas a futuro inmediato. Y cuando digo futuro inmediato es al inicio de la próxima temporada, en donde seguramente vamos a estar ya sea por ESPN o por la nueva Fox. Él habla demasiado bien, hace años tiene una dilatada carrera, que él está con todo lo relacionado al deporte motor sobre todo. Beto Rodríguez, para la gente de afuera, porque tenemos una audiencia vastísima en todo el continente, en Europa, también en el Asia, en la India y en Egipto, nos sintoniza, nos escucha la gente, increíble. Bueno, Beto Rodríguez es un conocido radialista nacional, paraguayo, obviamente. Él mismo dedica a tiempo completo sus días al deporte motor y en consecuencia la Secretaría Nacional de Turismo honrará sus esfuerzos, dice. ¿Cómo es esto? Bueno, que por tantos años de carrera. Sí, señor. Yo tengo 37 años de carrera. Bueno, nosotros nos conocemos hace 30 años. Nos vamos a contar desde que éramos chicos, chiquilines. Nos conocemos hace 37, casi 40 años, Bruno. Y estuve calculando cuando venía acá. Hace tanto tiempo nos conocemos con Bruno. Y bueno, a lo largo de ese tiempo yo estuve en casi todas las radios de Paraguay, estuve en todos los canales de nuestro país trabajando, en el 13, en el 9, en Tío Sport, estuve en todos los canales, en Telefuturo también estuve varios años, es decir, estuve prácticamente en todos los medios masivos de comunicación. Últimamente estoy en La Deportiva, que es una radio que está bajo mi dirección. Claro, la radio de Beto Duarte, de Beto Rodríguez, sí. Es La Deportiva. Beto Duarte me vino a la mente, que es otro caro amigo también. Claro, amigo, otro caro amigo, Beto Rodríguez. La Deportiva, claro, sí. Que es una radio que tiene muchísima audiencia. Sí, señor. Relacionada exclusivamente al deporte. Totalmente. Tenemos toda la radio es relacionada al deporte. Una grilla totalmente deportiva. Desde la mañana tenemos la primera parte del día es folclore y deportes, ¿verdad? Tenemos música paraguaya porque salimos muy bien en gran parte del territorio, sobre todo en Central y en las ciudades aledañas. Y tenemos muy buena repercusión con la música paraguaya, sobre todo a esa hora, de 5 hasta las 7 de la mañana, y también vamos mechando con algunos... ¿Vos notás que se engancha a la gente? Sí, claro que sí, sobre todo cuando el paraguayo es muy timbero. Timbero. Claro, vos le pones al paraguayo una bolsa de hierba de premio para que llamen, y ahí uno se da cuenta de la gente que está del otro lado, porque la gente, el paraguayo quiere ganar los premios, ¿es así o no? Así siempre mismo. Bueno, Beto lleva más de 3 décadas justamente cubriendo las principales actividades tuercas, como bien le decía. En su foja profesional se consignan labores en karting, rally, motociclismo, etcétera. Ha estado presente en casi todas las versiones del Nacional de Rally, además de otras competencias deportivas como el Super Prime, el FIA Codasur, el Dakar. Precisamente Beto Rodríguez fue uno de los contados periodistas nacionales, que estuvo presente en la edición 2017 del Dakar, que pasó por Paraguay, Argentina y Bolivia.
y actualmente está al frente de la dirección general de La Deportiva, que es su radio muy buena, emisora de amplitud modulada, que sale al aire en frecuencia 1120, Fue uno de los que popularizó Beto Rodríguez la célebre frase "coche a la vista". ¿Es cierto esto? Así dicen. No solamente coche a la vista, mejor tiempo de clasificación también tenemos. Coche a la vista, famoso. Coche a la vista. Pero en Paraguay, digamos, pero tenemos que ser honestos. El coche a la vista es un término utilizado por radialistas argentinos desde hace muchísimo tiempo. Sí, bueno, pero no te vayas a menoscabar, pero es así, ¿verdad? O sea, yo pienso que... Decime, pero a mí me acuerdo de la Fórmula 1 con Beto Rodríguez. Sí, mucho Fórmula 1, viajaste, entrevistaste a los referentes de la Fórmula 1. Sí, no, totalmente. Estuvimos en muchísimos grandes premios. En Europa varias veces, viniste. En el año 2000, del 2009 del 2001 al 2002 hice toda la fecha del Campeonato Mundial de Rallys en Europa. Pude acompañar también a los Galanti en el Campeonato del Mundo de Rally, en el Safari Rally de Kenia. Estuve en 2 oportunidades. Estuve en Finlandia. ¿Cómo es Kenia, che? Y en Kenia es una cosa de loco. ¿Cómo es? Y una cosa de loco. Muy parecido al Chaco. Kenia es en África. ¿En qué parte de África? En el África Central. África Central. Sí, dentro del continente tirado un poco hacia el este. ¿Viste algún león por ahí? Sí, por supuesto. Estuvimos ahí acompañados de muchos paraguayos que fueron a ver a Ale, como el caso de Marcelo Toyotoshi, estuvo en aquel entonces también Pablo Papalardo, estuvieron varios paraguayos, Héctor Rizzo estuvo también, Tati Galanti. Fuimos a la reserva a ver los animales, claro. ¿Qué tal es eso? En el lago Nakuru. ¿Qué tal son las reservas esas? Espectacular. Estuvimos en la reserva en el lago Nakuru en Nairobi, y también estuvimos en Sudáfrica, en las minas. ¿Sabes por qué te digo? Porque hoy es, ¿cómo que se llama? Hoy es hay algo especial hoy del África, ¿verdad? ¿Qué tenemos del África? A ver. Hoy 25 de mayo. Hoy 25 de mayo, día ¿de qué es? De la liberación. ¿Dónde está? ¿De quién? En Sudáfrica. De la liberación de Mandela. No. A ver. Hoy es el Día del África, justamente. Qué notable. Estuviste en Kenia, hoy es el Día del África. Fue decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano. Me acuerdo cuando varios de ellos tenían una población carente de comida, se hizo el USA for Africa, donde se reunieron todas las grandes figuras de la música de Estados Unidos para juntar fondos para estos países del África. Bueno, y las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano, bueno, son muchísimas esas necesidades. Asimismo, reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado, incluyendo su liberación del colonialismo. Origen del Día de África. A ver, es interesante. El origen de esta celebración tiene sus bases desde que se realizó por primera vez el Congreso de los Estados Africanos en 1958. Allí se congregaron representantes de varios países y en esa cita se mostró la firme determinación de estos pueblos por liberarse de la colonización extranjera. Y en esta conferencia, la de 1958, se propuso la celebración de un Día de la Libertad Africana. Y a partir de ese momento se continuaron efectuando los encuentros entre los distintos jefes de Estado del continente africano, donde nace la llamada Organización para la Unión Africana. El 25 de mayo de 1963 comenzaba esta unión, esta Organización para la Unidad Africana, 1963, y que posteriormente se cambiaría a Día del África o Día de África. Hoy es el Día de África. Casi 60 años. Qué notable. Y vamos a retrotraernos a mediados de los 90, más o menos, cuando Beto Rodríguez fue a cubrir la carrera ¿de qué era? Del Safari Rally. Del Safari Rally en Kenia. Nairobi es la capital de Kenia, ¿verdad? Sí, claro.
Y es una ciudad grande, Nairobi. Sí, sí, Nairobi. De hecho, es la ciudad más importante. Después está Mombasa, que también está al este. Y, claro, al este de Kenia. Al este de Kenia es un país en el centro de África. En el centro de África, pero tirado un poco al este también, ¿verdad? Y ahí tiene playas y está Mombasa, ¿verdad? Está frente a las Islas Seychelles. Así se dice, ¿verdad? Muy bien. Seychelles. Sí, bueno, frente mismo, ¿verdad? ¿Y qué tal es el ambiente ahí? ¿Qué tal? Es espectacular. El ambiente, sí, mucha gente. Realmente nosotros es un clima tórrido. Sí, nosotros llegamos en un momento en donde el apartheid estaba ya prácticamente desapareciendo en toda África, pero aún así se sentía la discriminación, la diferencia. Uno podía fuimos a un banco a retirar fondos en algún momento y veían, porque ahí no había cajeros automáticos en la calle porque todavía no estaban. Lógico. Entonces uno iba al banco y en el banco veía la fila de la gente de color y los blancos, ¿verdad? Pero ya no era necesario, uno podía ir a meterse en la otra fila, pero nadie lo hacía, o sea, es como que quedó una cultura, ya algo como una cultura o con una costumbre impregnada, digamos, ¿verdad? Yo creo que ya debe ser diferente hoy día. Estuvimos en Sudáfrica, en donde recuerdo que había barrios por donde nos recomendaban no transitar, porque realmente era peligroso, porque los blancos llegaban ahí y te podían tener problemas con la gente, con los habitantes que de repente no querían tenerle en el barrio a esa... Había un barrio, recuerdo que yo no tengo muy buena memoria para los nombres, pero había un barrio en especial. Yo conocí 4 paraguayos, médicos todos, que vivían en Sudáfrica. Con Gabriel González, hoy ya desaparecido, un gran cultor también del deporte motor, con quien estuvimos haciendo trabajos para Canal 9 en aquel entonces. Y estuvimos en Sudáfrica, estuvimos en las minas haciendo algunas filmaciones y también estuvimos en las minas. ¿Qué tipo de minas? Hizo unas minas de diamante. De diamantes. Sí, ya agotadas seguramente, pero que se utilizan como una atracción turística. Uno va y hay un ascensor que te va introduciendo, pues son minas verticales, ¿verdad? Y uno entra hasta el fondo y sí, interesantísimo. Y ven pared llena de vidrio, uno dice, ¿verdad? Porque realmente es lo que parece, ¿verdad? Pues son diamantes, ¿verdad? Diamantes. Y son la mina donde trabajaban los esclavos en su momento, ¿verdad? Que ya a estas alturas no funcionan como tales, ¿verdad? Seguramente tienen trabajadores con todo lo que Mandela pudo dejar después de haber salido de prisión y haber sido presidente de Sudáfrica. Que muy, muy interesante lo que estás narrando, contando, refrescando. Bueno, en Nairobi se hospedaron en Kenia en un hotel importante. En el Intercontinental, que era y ahí estaban todos los automovilistas. Todos los pilotos de aquel entonces, inolvidable, realmente conocido. Carlos Sainz, de España, por ejemplo. Sí, Carlos Sainz, Luis Moya, su navegante, estaba Gior Valdegar, estaba en aquel entonces también pilotos como Colin McRae, también desaparecido, campeón del mundo. Sainz también fue campeón del mundo. Y eran personas que estaban. ¿Qué edad tiene Sainz ahora? Y Sainz debe tener, me mataste ahí, 60 y más de 65 años, ganador del Dakar, 3 veces ganador del Dakar, y que ahora se prepara para competir nuevamente en el Dakar 2022, probablemente con un Audi ya híbrido, el auto, la camioneta que va a utilizar este año, porque el automovilismo está comenzando, entre comillas, a mutar. ¿No es cierto? Bueno, casi 60 años, 59 tiene Carlos Sainz. Senamor nació en Madrid el 12 de abril de 1962, piloto español del rally. Fue bicampeón del mundo de rally, bicampeón en 1990, 1992 con Toyota, logrando otros 4 subcampeonatos y 5 terceros puestos. Es premio Princesa de Asturias de los deportes en el 2020. Bueno, y estuvo ahí su copiloto con quien trabaste amistad también, ¿eh? Sí, con Luis Moya, con quien tenemos una amistad. De hecho, hemos hecho directos, hemos hecho vivo con él durante la pandemia, sobre todo. Es una persona que está muy dedicada a la educación vial en su país, muy reconocido. ¿Él es español también? Él es español también. Él es solamente que... Creo que él es, no estoy muy seguro de lo que te iba a decir, pero creo que él es catalán, ¿verdad? Porque Carlos Sainz es madrileño, pero vive en Madrid, de hecho. Bueno, y los paraguayos que estuvieron ahí, Marco Galanti era el que estaba compitiendo, Marco, ¿verdad? El Mundial de Rally tuvo presencia de los Galanti, sobre todo hoy está compitiendo otro paraguayo en el Mundial de Rally que es Fabricio Saldívar, conocido como Fau Saldívar, que es nuestro representante, está en su 3ª temporada y seguramente este año va a ser el año que lo va a catapultar definitivamente
obviamente en el contexto y en la consideración de la gente que está en el automovilismo. Y en aquel entonces era Marcos Galanti quien estaba en el Campeonato del Mundo de Rally. De hecho, había competido ya en el Rally de Suecia, también en el Rally de Finlandia, donde estuvimos acompañándolo, en el Rally Mundial en África, también estuvo en la carrera de campeones en Islas Canarias, también lo acompañamos ahí. Y después, ya en los años 2001 y 2002, estuvo su hermano Alejandro, su hermano menor, que compitió 2 temporadas completas del Campeonato Mundial Junior, a quien también lo acompañamos en todas las carreras. Estuvo en Finlandia, en Alemania, en Grecia, compitió en España, estuvo también en Alemania compitiendo, en Italia, en Francia, y lo acompañamos en todas las fechas del Campeonato del Mundo. Y ahora es Fausto Saldívar el que está en Europa compitiendo. Bueno, y también está este joven de 18, 15 años, ¿cómo se llama? Dirksen. ¿Cuántos años tiene? Sí, y Dirksen tiene 18 años. 18 ahora. Años, sí. Y hace poco logró hace unos días atrás un pleno de top 10 en las 3 carreras de la primera fecha del campeonato italiano de Fórmula 4, registrando un 8.57 en cuanto a posiciones por carrera en el circuito Paul Ricard. Sí, señor. En realidad el circuito es en Francia, pero el campeonato otorga puntos para el italiano. Y bueno, ¿y qué tal es él? ¿Vos hablaste con él? Sí, por supuesto, claro. Aparte de que también tengo una amistad con él. ¿De dónde saca esa fortaleza este chico a los 18? Comenzó antes, creo que a los 15 años. A correr en Europa, sí, ya comenzó a los 16 años. 16. Es un chico que de una familia muy bien constituida, claro. Evidentemente, con una familia que lo apoya definitivamente en un deporte que no solamente tiene sus dificultades y sus riesgos, sino también tiene su costo, y que es evidente que sin la falta de apoyo no se puede aspirar a mucho. Dirksen es un piloto con mucho talento, pero con limitaciones económicas, que es lo que finalmente determina para que un piloto llegue a las máximas categorías. Yo te quiero comentar que... ¿En qué sentido dificultades económicas? Pero yo creo que ellos tienen un soporte económico, ¿verdad? Sí, claro, pero el soporte económico en Paraguay todavía está muy supeditado a lo que la familia o los amigos puedan aportar para que el piloto pueda llegar, ¿verdad? Y estamos hablando de una categoría muy cara. Aparte de ello... El deporte motor es muy caro, muy caro. El deporte motor es muy caro. Sí, sí, totalmente. Es un deporte de alto riesgo y también muy caro. Un deporte que, por supuesto, tiene costos prácticamente impensados muchas veces, y cuando se trata de hacer automovilismo a nivel internacional y con alto rendimiento, como ser un campeonato del mundo, ser un campeonato continental, por ejemplo, ahí las cosas realmente se escapan de la máquina de hacer cuentas. Y un Lewis Hamilton, ¿por qué sigue estando en el top y nunca pierde este muchacho? No queremos que pierda desde ya, pero ¿por qué es tan ejemplar este chico? ¿Qué tiene? Yo creo que, ¿cuál es la fórmula ahí? No, y la fórmula es muy sencilla. Existen 3 patas, es la mesa de 3 patas, no 4. Y si conoces el cosito de la pizza, le dicen el cosito de la pizza a la mesita que viene dentro de la pizza. Bueno, es así, es 3 patas tiene, ¿verdad? Una es el talento, la otra es la parte económica, que es muy importante, y la tercera parte es la oportunidad de llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el camino para llegar a la Fórmula 1 es la que está siguiendo ahora Joshua Dirksen, ¿verdad? Dirksen comenzó en la Fórmula 4, tiene que conseguir una serie de resultados, entre ellos este año tiene que estar entre los 3 primeros al final del campeonato para poder acceder a la posibilidad de correr el año próximo en la Fórmula 3. Si le va bien en la Fórmula 3, que tiene que aparecer también entre los 3 primeros, después puede correr en la Fórmula 2. Y después de la GP2, de la Fórmula 2, va a tener el acceso a correr en la Fórmula 1, la superlicencia, una licencia que le habilita a competir en la Fórmula 1. Pero ¿dónde está el problema? Que es como cuando uno llega a un aeropuerto para volar, para viajar, ¿verdad? Hay una línea amarilla frente a los counters y uno llega hasta la línea amarilla y tiene que esperar, ¿verdad? Bueno, es así mismo. Hay y más ahora pilotos, con la pandemia. Claro, hay 100 pilotos por año, más o menos. 60 a 100 pilotos por año que llegan hasta la línea amarilla, pero solamente hay 30 plazas en la Fórmula 1. Y de las 30 plazas están ocupadas 22. Y hay lugar para 6 pilotos nuevos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay 200 acá. Y entre estos 200 pilotos que están adelante,
hay pilotos con mucho poder económico de la familia, de los padres, de los amigos o de empresas que lo apoyan. Sí, empresas. Como el caso de Lance Stroll, que llegó hasta la Fórmula 1, pero no tenía la butaca. ¿Y qué hizo el papá? Compró una... ¿Cómo no tenía la butaca? No tenía lugar, la plaza. No tenía lugar. El problema es ese. Hay 30 autos y hay 100 pilotos por año que llegan hasta la línea amarilla, que dicen, yo tengo la superlicencia para correr en la Fórmula 1. ¿Qué hizo el padre? Compró un equipo de Fórmula 1. Ah, sí. Claro, y hoy compite. Claro, su hijo es tuvo el piloto, respaldo para eso, ¿verdad? Claro, su padre es uno de los hombres más ricos de Europa, uno de los multimillonarios con muchísimas empresas y que respalda la carrera de su hijo, ¿verdad? Que lamentablemente hoy está en Aston Martin, una firma que tengo entendido también, en la cual también tiene acciones el papá de Lance Stroll y que es el dueño del equipo de Aston Martin que compite actualmente en la Fórmula 1. Y llegar a eso es prácticamente impensado, ¿verdad? Y en el caso de Joshua Jerksen, y Jerksen tiene, este chico de 18 talento. años de Paraguay, a ver, tiene talento. Después, ¿qué más? Tres patas te pedí. Una era el talento, yo creo que él lo tiene. La otra era la parte financiera, la parte económica. Lamentablemente no la tiene, ¿verdad? No la tiene porque nuestro país no tiene la posibilidad de apoyarlo. Ahí se renguea entonces, ahí se renguea. Y una empresa de afuera, una organización internacional, bueno, de hecho, de hecho él está trabajando. Que vea en él y visione en él las posibilidades, y es un chico joven, 18 años. Totalmente de acuerdo. El problema, ¿sabes cuál es el problema, Bruno? Que él es un piloto que tiene condiciones, pero en Europa hay muchísimos pilotos con condiciones. Y ahí tiene que ver ya, a él por ejemplo el año pasado, para recibir un cierto apoyo que recibió de hecho, pero que no fue suficiente, lo obligaron a tomar la nacionalidad alemana, ¿verdad? Sí. Y él tuvo que correr con bandera alemana. Este año compite en la Fórmula italiana, dejó el campeonato alemán de la Fórmula 4 para competir en la Fórmula 4 italiana, que es más competitiva que la Fórmula 4 alemana. Ah, no sabía. Claro. Entonces, en la Fórmula 4 italiana ahora, él puede competir de vuelta con bandera paraguaya como paraguayo, porque no tiene aquel apoyo que tuvo o que necesitó para correr en la Fórmula 4 alemana. Ahora, por suerte, con un convenio internacional, él no pierde la nacionalidad paraguaya y puede volver a los podios con la bandera paraguaya. ¿Y en Italia no hay acaso una organización automotriz que le pueda también claro que hay. servir de sponsor o una cosa así? De hecho, él está trabajando con un manager europeo. Bueno, en realidad es argentino, pero hace tiempo está radicado en Europa y trabaja con pilotos jóvenes, es un descubridor de talento y que ya de alguna manera está orientando o está enfocando su carrera en lo que tiene que ver en la parte promocional y en la parte comercial, que es muy importante, ¿verdad? Pero eso lleva su tiempo. Es evidente que ha llegado tarde también Joshua a esta persona, y este es su tercer año en la Fórmula 4. No tiene la chance de hacer un cuarto año en la Fórmula 4. No tiene. Él tiene que conseguir este año el campeonato, el subcampeonato, o en el peor de los casos ser tercero al final del campeonato, que consta de 7 fechas, para el año que viene poder competir ya en la Fórmula 3, en donde sí los costos se cuadruplican. O sea, si este año está difícil, imagínense lo que va a ser correr en la Fórmula 3 a nivel mundial, ya sea en la Fórmula 3 italiana, en la Fórmula 3 europea o en la Fórmula 3 alemana, que son las vidrieras en donde tiene que estar el piloto ya a esa edad. Porque también es importante decirlo, en la Fórmula, sobre todo en las categorías de Fórmula, las carreras son muy violentas, son muy rápidas, en el sentido, la carrera deportiva, digo, ¿verdad? A los 15 años no tiene que estar en la Fórmula 4, a los 16, 17 años tiene que estar en la Fórmula 3, a los 18, 19 años tiene que estar en la Fórmula 2. Eso ya está todo. Eso tiene que estar, si no llega concatenado así, de esa forma, formateado así. Totalmente. Y imagínate que el hijo de Schumacher llegó después de los 20 años a la Fórmula 1, ¿verdad? Con un gran apellido detrás y un gran patrocinio importante. Sí, Michael Schumacher representa, la marca Schumacher representa en la Fórmula todo lo que uno puede aspirar. Pero ¿dónde está hoy? Está en el peor equipo de la Fórmula 1, que es el equipo Haas, norteamericano, el equipo que no ha podido todavía ser mejor que antepenúltimo. O sea, toda la carrera es o último o penúltimo, y antepenúltimo fue su mejor resultado. Imagínate, estamos hablando de un piloto con un poder económico gigantesco. Y tiene el apellido Schumacher. Y la plata. Porque tiene sponsors muy fuertes detrás de él que apuestan a él, pero no puede acceder todavía a una montura como ser McLaren o una montura como Mercedes
¿verdad? Que uno podía haber pensado en su momento que Mercedes lo iba a llevar Ferrari, a por ejemplo, Ferrari. No, Ferrari mucho menos. Porque Ferrari, sobre todo, es una marca que hoy no es evidentemente de las mejores. Yo creo que hoy está entre Red Bull y Mercedes, o mejor, entre Mercedes y Red Bull, que son las dos mejores marcas de la Fórmula 1. En tercera línea está Ferrari, que no ha pasado por un buen momento en los últimos 15 años aproximadamente, ahora está repuntando, pero siempre correr en Ferrari, no importa la ubicación de Ferrari, es lo más importante para un piloto de Fórmula 1. Senna, antes de morir, dijo correr en Ferrari y después morir. Y no llegó, lamentablemente, porque realmente... Qué placer escucharlo a Beto Rodríguez, realmente un genio, un capo. Gracias, como relator. Dani Candia me había dicho que estaba muy cerca de Dirksen en algún momento, no sé si forma parte del equipo de él o no. Estaba con otro argentino también amigo. Tengo entendido que ya no está, pero sí, en los primeros pasos por Europa, tengo entendido que Dani Candia fue muy importante. Los contactos que maneja Dani Candia tiene muchos contactos, son muy importantes. Tiene muy buen manejo del idioma, que también es importante. Y eso ha hecho, seguramente ha cortado mucho el camino para Dirksen, que te repito, tiene muchísimo talento. ¿Tiene chance o no Dirksen? Para la Fórmula 1, lamento mucho decirle, yo creo que a la hasta ahora. Sí, hasta ahora por lo menos. ¿Y qué pasa si aparece un sponsor de repente? Cambia todo. Y te dice, Beto Rodríguez, vos sos el ídolo, yo apuesto a vos. Y después... Claro, puede ocurrir, sí. Bueno, condiciones tiene. Eso para Dirksen, ¿ya? Sí. Bueno, puede ocurrir. Con un caro amigo, Beto Rodríguez, un periodista de quilates. Y bueno, la pregunta también, no sé, pertinente ahora, ¿es realmente el automovilismo el segundo deporte del Paraguay después del fútbol? Obviamente. Claro. Sí, eso no es. No, yo creo que es el deporte más marketeado después del fútbol, es el automovilismo, ¿verdad? De hecho, tiene programas de televisión, programas de radio, programas temáticos. Yo creo que es el más marketeado, el más promocionado, pero eso no determina, según... yo que trabajo con todos los deportes en la radio, no determina que sea el segundo deporte. Es el segundo más difundido, sí, es verdad. Pero hay deportes más populares en Paraguay. El vóley es uno de los deportes más populares en Paraguay. En el interior... ¿En serio? ¿Sí, el vóley? En el interior, en todas las ciudades, en todos los pueblos, hay cancha de vóley. Y la gente va y disfruta del vóley en familia. Eso sí vamos a hablar en lo que tiene que ver con la distracción. ¿Y la corrupción en qué lugar está? ¿Cómo? La corrupción. No, la corrupción es el número uno. ¿Como deporte? No. Sí, no, eso totalmente, lamentablemente. Bueno, ¿y cuál es el momento que vive el deporte paraguayo con esto de la pandemia? A ver, ¿cuál es? Y bueno, yo pienso que... ¿Cómo analizar el momento deportivo que vive el Paraguay? Y realmente no es muy fácil hablar de la pandemia y no tener en cuenta todos los diferentes gremios que están pasando mal, como por ejemplo el gremio gastronómico, las empresas, pero también el deporte se ha resentido muchísimo y hay deportes como amateurs que figuran como deporte amateur. El automovilismo es un deporte amateur, pero que están pasándola mal porque hay muchos mecánicos, preparadores, gomeros, motoristas, chasistas, chapistas que están trabajando y están pendientes del automovilismo. Y así hay otros deportes como el básquet o el fútbol de salón que están parados, y a diferencia del fútbol, entre paréntesis, también profesional que tenemos en Paraguay, sin embargo, el deporte profesional era el deporte que tuvo la asistencia del día cero y le dio la posibilidad al futbolista. Yo soy muy seguidor del fútbol, me gusta mucho el fútbol, no estoy criticando, sino que pienso que no hubo una equidad con relación al trato que se les dio a los demás deportistas, ¿verdad? Que tuvieron que parar y que detrás de ellos, más allá de que van a tener un resentimiento contra quienes nos manejan, también hay una merma en el rendimiento deportivo de los mismos, y en algunos casos como el automovilismo y otros deportes en donde están involucrados directores técnicos, preparadores físicos, hay una merma también en lo que hace a la parte laboral, ¿verdad? Y yo creo que fueron desatendidos los deportes en general y están pasando por un momento que hoy
comienza a tener color y comenzamos a ver una luz al final del túnel. No está gastada la frase, dice, pero la utilizo porque realmente como que nos da la posibilidad de entender la situación que están viviendo los deportistas hoy, que al parecer van a comenzar a activar. De hecho, el automovilismo ha sido el segundo deporte en comenzar a activar después del fútbol. Ha sido beneficiado, hasta si se quiere, con esa situación, y hay otros deportes que ahora ya comienzan también a tener la posibilidad de reinsertarse al calendario deportivo, que es bueno. Y el deporte motor en Paraguay respecto al deporte, al mismo deporte en otros países, ¿cómo por estamos? ejemplo. Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, yo creo que el deporte motor en Paraguay está Piqui muy... volley también, piqui volley. Sí, el Piqui piqui volley. volley. Sí, señor. Piqui es verdad. volley. El piqui volley es ¿Cómo muy es el popular. piqui volley? Y es casi como el volley, pero se juega con las manos, la cabeza y los pies. O sea, solamente los pies, ¿verdad? Los pies y la cabeza. Un deporte muy difícil. Los futbolistas realmente se juega con los pies y con la cabeza. Los futbolistas son los que le dan mucho al piqui volley, ¿verdad? De hecho, era un deporte, tengo entendido, de esparcimiento en la concentración y compañía, y después se fue popularizando. Y hay campeonato mundial de piqui volley. Y es realmente espectacular. Y ya que vos dominás todos los deportes, No domino digamos, todos los deportes. no, pero el fútbol que te gusta, no ¿vos me crees gusta. que Paraguay va a estar preparado para presentarse en un mundial el año entrante en Qatar? ¿Pensás que nuestro fútbol... Yo pienso que Paraguay tiene que quedarse en casa nomás. Para ir a hacer un papelón allá, me parece que... Y realmente los últimos resultados de los grandes de Paraguay, o los penúltimos resultados, digamos, porque los últimos otra vez... Porque yo otra vez pienso algo simple. ¿Cuánta gente, digamos, cuántos varones practican al fútbol? Coste que las mujeres también ya juegan al fútbol. Acá en Paraguay, supongamos, desde el rubro fútbol masculino. Bueno, genial. Toda esa, no puede ser que 11 personajes no se puedan encontrar, o no se puedan encontrar 11 talentos de muy buen fútbol entre todos aquellos que juegan al fútbol en Paraguay, porque todo el mundo juega, el 90%. ¿Te gusta el fútbol? Yo soy patriota nomás, o me considero patriota, y quiero que vaya un equipo que... No, pero yo te pregunto si te gusta el fútbol. ¿Te gusta seguir me gusta si es un espectáculo. A mí me gusta un espectáculo, digamos, y el fútbol es un espectáculo cuando se juegue. Bueno, ahora no hay ni gente en los estadios, es una cosa muy particular. Fuera de lo de la pandemia, no puede ser que no se pueda encontrar 11 talentos que puedan defender la casaca paraguaya. 11 nomás. Sí. Si tenemos 7 millones y medio, no sé cuántos millones de futbolistas hay acá en el país. Y miles ahí. Bueno, es genial. No puede ser que no se pueda encontrar un equipo de 11 ñatos lo que pasa... que nos porque ya no tenemos ni mares, porque somos un país mediterráneo. Nos califican de lo peor siempre. Tener un buen equipo de fútbol sería un bálsamo, una bandera allá arriba totalmente. De Paraguay. Una embajada, digamos. Claro. Sí, no puede ser que no se pueda pelear por ese objetivo, ídolo. Sí, claro que se puede. El tema es que no es tan fácil. Finalmente es un deporte que profesional. ¿Y cómo el Uruguay pudo? Sí, y porque hay otra mentalidad. En Uruguay, por ejemplo, no hay los sueldos que hay en Paraguay. La mitad de la población paraguaya tiene el Uruguay. Sí, en población ya. O menos quizás. ¿Cuántos? 3,5. 3,5. Bueno, nosotros tenemos 7,5. Bueno, sí. Genial. ¿Cómo puede ser que no se pueda conseguir un equipo de 11 buenos jugadores que nos representen dignamente nomás? Yo ya no te digo que sean campeones del mundo, claro. Que nos representen dignamente. Porque el fútbol, como todos los deportes, tienen varios elementos que hay que alinear, ¿verdad? Entre ellos, por supuesto, el talento, fundamental. Yo creo que tenemos futbolistas con mucho talento, pero tenemos que tener un buen técnico, una buena dirigencia, tenemos que tener una buena infraestructura para los entrenamientos, tenemos que tener una mentalidad diferente a la que tenemos hoy. Yo creo que tiene mucho que ver el futbolista paraguayo. Hoy podemos decir que juegan la selección paraguaya prácticamente por amor. ¿Por qué? Porque lo que se gana en la selección ni siquiera dibuja lo que ellos están ganando en el extranjero, por ejemplo, o en sus clubes mismos. Pero hay muchos talentosos paraguayos que sobresalen en equipos extranjeros. Sí, en Brasil, en Argentina, en México. Totalmente. Y tenemos los mejores. En Europa jugando. también, a propósito, este fin de semana es la final de la Champions League. El Manchester City
juega con el Chelsea el sábado, este sábado 29 a las 15, para aquellos fanáticos del fútbol. Bueno, Sí, en realidad es lo que yo pienso, seguramente hasta es una utopía, pero no puede ser que No, que Paraguay tenemos no los pueda talentos. conseguir un equipo de 11 buenos jugadores para ir a dignamente representarnos en un mundial de fútbol. Eso nomás yo digo. ¿entendés? Como el de No Francia, puede por ser. ejemplo, ¿verdad? Donde Claro, tuvimos- como en el Francia, como el de México allá en el... También, ¿Cuándo fue eso? 86, Sí, sí. señor. Cuando Bueno, teníamos grandes jugadores también. Pero Beto Rodríguez también, yo lo invité porque tuvo un cambio físico en su, no sé, hay muchos memoriosos que lo conocen o tienen la imagen de Beto, porque estuvo más de 25 años algo infladito en el sentido de que era obeso excesivamente, Claro. llegó a tener 157 kilos más o menos, Sí. imagínense. Y así era Beto, y así transmitía, y así viajaba, y así se movía, y así conseguía auspicio para su radio, y así se hacía lo que le gustaba, que es toda la parte deportiva, siempre radialmente hablando y televisivamente también. ¿Cómo fue ese cambio hormonal que tuviste, ese cambio en la humanidad tuya? A ver, Claro, decime, ¿y desde dónde arrancó ese cambio? O sea, la idea de que tenía que cambiar. La idea me hizo perder prácticamente 10 años porque siempre tuve en mente en algún momento parar con aquel tema y también después de yo vengo de una familia en donde mi mamá era obesa. Y bueno, venía viendo la fórmula siempre, ¿verdad? Las dietas interminables, los regímenes, las caminatas. Nunca había un resultado porque evidentemente había un estilo de vida que cambiar. Hasta que un día... Y eso era porque comías mucho. Sí, también, claro, nadie es gordo gratis. O sea, Nadie es gordo gratis. Claro. Yo creo que todos tenemos culpa, ¿verdad? Después de muchas horas de trabajar, te ibas a tu casa y cenabas así, opíparamente, ese tipo de casi cosas. todos los días. Y bueno, entonces pasa que llega un momento que uno dice, bueno, acá hay que parar porque comienzan los niveles ¿Y cómo de la fue? salud. ¿Cuál a fue moverse, el timbrazo que sentiste? Ese que sentiste. Y empezó a descompensar el azúcar, la diabetes comenzó a hacerse presente. Hoy desaparecí totalmente, estoy en 89 de azúcar. Bajaste 70 70 kilos. ¿En cuánto tiempo? 1 año, 3 meses. Qué bárbaro. Sí, muchísimo. Y acá vine. Qué espectacular. Y me hiciste hablar con Icho Planás, ¿te acuerdas? Sí, Y claro. me había dicho, mirá, yo me hice hace 8 o 9 años, Beto, no te vas a arrepentir. Yo creo que fue una de las cosas, el hablar con personas que se hicieron el bypass gástrico, que fue lo que yo me hice, una cirugía muy importante que trae consigo unas consecuencias también importantes, difíciles de sobrellevar. Hay que tener asistencia psicológica, hay que tener una ¿Por qué asistencia psicológica? Y porque está la ansiedad de por medio, ¿verdad? Sobre todo cuando, en mi caso... O sea, ansiedad de seguir comiendo. Claro, porque ocurre que el estómago deja de enviar la información al cerebro de que hay apetito, que hay hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo necesita seguir comiendo. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro desarrolla la ansiedad específicamente a la comida. Desarrolla a una velocidad vertiginosa. Entonces, cuando uno ve un alimento, le entra por los ojos, ¿verdad? Aunque no tenga apetito, uno ve algo y quiere comer. Entonces va y prueba, y ahí a lo mejor no le gustó. Entonces se da cuenta uno de que el problema era la ansiedad. Y la ansiedad, de hecho, es un problema que tenemos los obesos, ¿verdad? Es un problema que se suma a la mala alimentación, a los malos hábitos, la ansiedad, definitivamente, ¿verdad? O sea, que tenías vos cuando estabas obeso. Claro, no. Porque ahora sos un fakir. Claro, pero la ansiedad sigue existiendo porque la mentalidad... No un fakir, pero más o menos... No tanto, no. Tendiendo a eso. Pero la mentalidad de la persona obesa continúa acá. Entonces uno ve algo que le parece que tiene un aspecto espectacular y quiere probar, ¿verdad? Y después probás y te das cuenta que había sido, no, era ansiedad, nomás no querías comer. Y para eso está el psicólogo para ¿Qué le combatir dirías eso. vos a esta gente que está acá y que seguramente pasa por esa misma problemática y que no se decide? Que no son pocos. Y que no sabe qué hacer y que le sigue atrayendo el buen comer, ese tipo de cosas. ¿Qué vos le dirías después de esa experiencia tuya? Hay miedos comunes
en la gente que va a ingresar a una cirugía bariátrica. Es, por Bariátrica. ejemplo, bariátrica. Como le gusta comer, piensa que si se opera después va a tener ganas de comer y no va a comer y que se va a privar de eso. Y no es así, porque uno pierde el apetito, pierde el hambre. Al contrario, tiene que estar mirando la hora para ir a comer cuando corresponde. ¿Y cómo vos perdiste el hambre? ¿En qué momento? ¿Después de la operación perdiste? El día que me operé. ¿Y cómo fue? ¿Perdiste? Perdí totalmente. Después de la operación tenés 30 días donde solamente consumís agua o jugos, o después ya sopitas de verdura, todo. Los primeros 30 días es de terror, ¿verdad? Pero vos tenés la ansiedad. Pero de terror, pero vos te das cuenta que no, te está haciendo bien lo que hiciste. Entre el quirófano y tu casa, 3 días no hay diferencia ahí. Ya hay 7 kilos de diferencia. 3 días después te pesaste, son 7 kilos. 15 días después te pesaste, son 14 kilos. Un mes después, 30 disminuyendo, kilos. Sí, cada vez menos la bajada. Pero a los 30 días, yo tenía, a los un mes, yo tenía 20 kilos, 22 kilos. Te hago menos. una pregunta cruda. Sí. ¿Y dónde está todo el exceso que tuviste que haber tenido? Uno continúa con eso y después viene una cirugía. No, pero eso pasaste ya por esa cirugía. No, todavía no, porque pero también ¿cómo no se te nota eso? Y porque ¿Y también dónde guardás eso? Hay que comenzar también. ¿Debajo de la camisa? No guardo nada. Sí, está acá debajo de la camisa, digamos. No, pero no se te nota. Y bueno, gracias a Dios, pero no me voy a sacar la camisa, o si no, se va a notar. Pero... pero es así. Eso también tenés que pasar por ese tipo de cirugía. Si uno quiere, sí, claro que sí. De hecho, no es imprescindible, pero sí, yo creo que hoy, para mí, por lo menos hoy, lo más importante es la salud, lo más importante es cómo me siento, cómo se siente mi familia, ¿verdad? Porque ¿y cómo se siente tu familia? Espectacular. Con el cambio... Espectacular. Mi familia realmente ha tenido una reacción espectacular. Nosotros ahora, yo aprendí a cocinar después de grande. Casi todas las noches trato de conseguir la posibilidad de que me den de cocinar. Cocino en mi casa y mi familia disfruta conmigo. Yo al final lo que hago, finalmente yo como muy poco, pero yo no como más de 200 gramos. 200 gramos de comida máximo. Y estoy satisfecho como si fuera que tuve un banquete. Y eso es importante porque uno se siente bien, ¿verdad? Y aparte de eso, hay algunas comidas. ¿Y qué comes, por ejemplo? ¿Un omelette comes? Sí, como un omelette. Como cualquier cosa. Yo no tengo ningún tipo de restricciones. Yo, lamentablemente, lo único que no puedo comer, pero es porque tengo una alergia a ellos, son los mariscos, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tengo una alergia, tengo unas ronchitas que me sale cuando como los mariscos, pero... y hay veces ¿Y el desayuno? A ver, ¿cómo es un desayuno tuyo? Yo desayuno un huevo pasado por agua, que lo hago yo mismo, porque tiene proteínas y porque mi cuerpo necesita proteínas, porque consumo poca carne durante el día. Entonces, yo sí o sí, aparte me encanta el huevo pasado por agua, con un poquito de sal, un poquito de pimienta, es espectacular. Un par de tortillas, ¿cómo se llama? Rapiditas, ¿conoces las rapiditas? Un par de rapiditas light con queso a veces sin queso, que es la parte que hace de pan. Tampoco consumo mucho pan, mi señora Mariela es celíaca. Y entonces se trata en mi casa de obviar lo más que se pueda el pan. Mis hijos no son celíacos. ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos 3 hijos, uno ya está casado. 3 hijos. Y tengo 2 hijos, uno de 18 años y una nena de 11 años. ¿Y el que está casado? El que está casado tiene 25, él ya está casado, es periodista, reside en la Universidad Nacional. Sí, está contigo en la radio. Está en la radio conmigo y también está en Radio 1. Qué bueno, está trabajando también ya. El bueno, segundo también está cómo, en eso. que al final de cuentas, después de pasar por todo esto, que no habrá sido fácil, un sacrificio tremendo de tener 157 kilos en año, y o sea, lo que duró hasta ahora la pandemia es lo que duró el cambio en tu persona, un año y 4 meses más o menos, y bajaste 70 kilos. Sí. ¿Y cómo te sentís hoy? ¿Cuál es la sensación? A ver. Absolutamente otra persona. Te vuelvo a repetir, lo hablamos fuera del micrófono hoy. Hay un problema, una problemática que se da, que es la discriminación por la gente grande, ¿verdad? Esa discriminación es por la gente obesa. Por la gente obesa, ¿verdad? Esa discriminación existe, siempre existió, ¿verdad? Solamente que nunca fue tratado, porque la obesidad no es tratada como una enfermedad. Al obeso generalmente se le dice, che, para de comer, bro.
Gordo, pará de comer, pará con la Coca-Cola, pero uno no sabe el sacrificio que trae. Coca-Cola, por ejemplo, yo ¿tomás? Yo no tomo Pepsi-Cola o lo que sea. No, yo no tomo gaseosa, ¿no? No, sí puedo tomar, pero una cero. O sea, panificados tampoco. No, yo tomo yo no tengo ninguna prohibición ni nada. Consumo poco, porque realmente si voy a comer algo, prefiero no comer panificado porque me ocupa el lugar. ¿Cerveza? Sí, me encanta. Pero no más de una, tal vez 2 botellitas de las pequeñas. ¿Sí? Nada más. Vino, antes podía tomar un tubo. Hoy uno de los tubos pequeños de 370 ml, más o menos, un buen vino, es lo que puedo disfrutar. ¿Verdad? Más que eso, ocurre que el alcohol, cuando va directamente al intestino, como en mi caso, al no tener estómago, llega más rápido. ¿Te sacaron el No me sacaron, pero estómago. Bloquearon. Te cortaron. Mi estómago no trabaja. Entonces va directamente. ¿Y cómo es? O sea, vos tomás algo y va directamente al intestino. Al ¿verdad? intestino. Claro. Entonces ahí va directamente a la sangre y es mucho más rápido el proceso. Es como cuando uno bebe con el estómago vacío. Como tiene el estómago vacío, el alcohol va muy rápido, baja al intestino. Entonces hace efecto más rápido. ¿Por qué? Porque llega más rápido al intestino. Bueno, en mi caso particular, la gente operada de bypass gástrico sobre todo y la manga gástrica también, llega más rápido y por supuesto, lo que antes yo podía tomar, no sé, un tubo y medio de vino y no te iba a decir que no me hacía nada, pero uno estaba bien. Hoy con uno no llegamos. Sos un campeón. ¿Qué le decía a la gente a ver que va a querer seguir tus pasos? Que no en ese tengan aspecto? miedo, que realmente no tengan miedo. Muchas veces se hace para aquellos que no pueden pagar una cirugía bariátrica hoy, porque realmente no es muy barata. Cuesta, muchas veces ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto promedio? Puede costar un promedio de 40 millones de guaraníes, ¿verdad? Sí. Y mucha gente no tiene ese acceso. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya la medicina pública, la salud pública contempla en el seguro y se puede hacer una operación bariátrica sin costo. Acá no. Creo que ahora se está pudiendo hacer en el hospital de clínicas, pero es muy difícil el acceso a eso. También tiene un costo igual, 10 millones de guaraníes de costo, ahí me dijeron. Pero de todas maneras digo que muchas veces hacemos un préstamo para comprar un auto, por ejemplo, o para comprar una moto, por ejemplo, o para hacer, no sé, una compra que puede esperar. Superflua. Entonces, superflua, ahí está la palabra. Pero para la salud, yo creo que una inversión como esa va a ser muy importante. Y el cambio y cómo uno se siente después no tiene precio, realmente. Sos un capo. Gracias, muchas gracias, Beto Rodríguez. Encantadísimo. Muchas gracias. Realmente sos un campeón.